Hola, bienvenidos. Continuamos con nuestra lectura bíblica. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En el video anterior les había dicho que era del capítulo 17 al 20, pero no pude, por alguna circunstancia o manera no se pudo subir todo el video, entonces tuve que recortarlo. Entonces el otro quedó de capítulo 17, 18 y este video va a ser capítulo 19 y 20. Yo quería subir cada video 4 capítulos, pero creo que va a ser imposible, entonces voy a subir cada video 2 capítulos. Cuando se pueda subir más capítulos, voy a subir más, pero yo creo que solamente va a permitir subir 2 capítulos. Y una reflexión o la lectura bíblica también, del Salmo 118, que es elogio de la palabra divina. Es el salmo más extenso de la Biblia. Lo estoy leyendo de la Biblia Católica Platense de Monseñor Juan Straubinger. Voy a leer una nota que tiene este Salmo 118 acerca de lo que es todo el Salmo 118, para que tengamos una idea. El Salmo 118 es el más extenso del Salterio. San Ambrosio le dedica 300 columnas in folio y lo atribuye a David, como lo hace también el Catecismo de la Iglesia Católica. Compónese en forma acróstica de 22 estrofas, correspondientes a las letras del alefato hebreo, y en cada cual los 8 versículos comienzan igualmente con esa letra. La ley de Dios, sus grandezas y excelencias, sus valores espirituales, son el tema único de este inmenso océano de sabiduría, lleno de portentosos secretos de la vida sobrenatural, que los superficiales hallan monótono y cuya profundidad colmaba de admiración y deleite a Pascal. Este Salmo 118 tiene 176 versículos. Todos los 176 versículos, menos el 122, mencionan la palabra de Dios bajo sus distintos aspectos. De ahí que los santos padres lo hayan considerado como un manual de perfección cristiana. Por eso es necesario, queridos hermanos, leer, escuchar, meditar la palabra de Dios, porque es una fuente inagotable, fuente infinita de perfección cristiana, de conversión, de santidad. Repito, de ahí que los santos padres lo hayan considerado como un manual de perfección cristiana. La primera estrofa nos muestra que la palabra de Dios debe ser estudiada como fuente de felicidad. Bueno, y así siguen. Este es comentario al versículo 1, comentario al versículo 2, comentario al versículo 3. No cometen. Así también, y acá están los especialistas de la Biblia, Bacari, Crampton, Páramo, etc. Continúa el pensamiento del versículo 2, según el cual las palabras de Dios tienen la virtud de apartarnos del mal. Versículo 11. Pues nos conducen al privilegio de revelarnos los caminos de aquel que es el único perfecto, y lo hacen con la suavidad con que un padre alecciona a su hijo. Explicación del versículo 4 que leímos en el video anterior. Leímos Salmo 118 del versículo 1 al 8. Bueno, dice, sigue desarrollándose el concepto. La rectitud del corazón es la mejor alabanza a Dios. Y el que estudia esos juicios de Dios da muestra de ser recto, pues busca la verdad. Cuando nosotros, y acá hago una pausa, cuando nosotros buscamos y leemos la palabra de Dios, damos una muestra de ser rectos, pues buscamos la verdad. Sigue diciendo esta explicación al versículo 7. Y su rectitud se confirma cada vez en contacto con esos juicios de Dios. Según esto, vemos lo que significa
para la oración el conocer la palabra divina. El que no conoce a Cristo, dice San Agustín, se forma falsa idea de él, y entonces no es escuchado cuando pide su nombre, porque el Padre ve que no está invocando al verdadero Cristo. Explicación versículo 8, explicación versículo 9. He aquí la pedagogía bíblica. Ya el tierno joven, para vencer nuestra naturaleza inclinada al mal, ha de acostumbrarse a leer y recordar la santa palabra, guía y fortaleza en el sendero de Dios. Y cuando su cabeza, dice San Jerónimo, caiga dormida, que sea sobre la página sagrada que ha estado escrutando hasta el fin. Bueno, hasta aquí estas explicaciones de lo que es la lectura, la escucha de la palabra de Dios. Pues bien, voy a leer Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 19 y 20. De la Biblia Católica Platense, de Monseñor Juan Straubinger. Ministerio de Jesús en Judea, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Indisolubilidad del matrimonio. Cuando Jesús hubo acabado estos discursos, partió de Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Le siguieron muchas gentes y la sanó allí. Entonces, algunos fariseos, queriendo tentarlo, se acercaron a él y le dijeron: ¿es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo: ¿no habéis leído que el Creador, desde el principio, varón y mujer los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una carne. Pues bien, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Dijéronle entonces: ¿por qué Moisés prescribió dar libelo de repudio y despacharla? Respondióles: a causa de la dureza de vuestros corazones os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mas yo os digo, quien repudia a su mujer salvo el caso de adulterio y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una repudiada, comete adulterio. Dijéronle sus discípulos: si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Pero él les respondió: no todos pueden comprender esta palabra, sino solamente aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Privilegios de los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase por ellos. Pero los discípulos los reprendieron. Mas Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y les impuso las manos y después partió de allí. El joven rico. Y he ahí que uno, acercándose a él, le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno he de hacer para obtener la vida eterna? Respondióle: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas, si quieres entrar en la vida eterna, observa los mandamientos. ¿Cuáles?, le replicó. Jesús le dijo: no matarás,
no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces el joven: todo esto he observado, ¿qué me falta aún? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, vete a vender lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Al oír esta palabra, el joven se fue triste, porque tenía grandes bienes. Peligros de las riquezas. Después dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y vuelvo a deciros que es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron en gran manera y le dijeron: ¿quién pues podrá salvarse? Mas Jesús, fijando los ojos en ellos, les dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Recompensa del seguimiento de Jesús. Entonces Pedro respondió diciéndole: tú lo ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Jesús les dijo: en verdad os digo, vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, os sentaréis, vosotros también, sobre 12 tronos, y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Capítulo 20. Parábola de los obreros de la viña. ¿Por qué el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña? Habiendo convenido con los obreros en un denario por día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercera. Vio a otros que estaban de pie en la plaza, sin hacer nada. Y él les dijo: id vosotros también a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Saliendo otra vez a la sexta y a la novena hora, hizo lo mismo. Saliendo todavía a eso de la hora 11, encontró a otros que estaban allí y les dijo: ¿por qué estás allí todo el día sin hacer nada? Dijéronle: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: id vosotros también a la viña. Llegada la tarde, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Vinieron, pues, los de la hora 11, y recibieron cada uno un denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al tomarlo, murmuraban contra el dueño de casa, y decían: estos últimos no han trabajado más que una hora, y los tratas como a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago injuria. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma, pues, lo que te toca y vete.
mas yo quiero dar a este último tanto como a ti. ¿No me es permitido, con lo que es mío, hacer lo que me place? ¿O has de estar tú envidioso, porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Tercer anuncio de la pasión. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo en el camino: He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Falsa ambición de los hijos de Zebedeo. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a él con sus hijos y prosternóse como para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Contestóle ella: Ordena que estos 2 hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Mas Jesús repuso diciendo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Dijéronle: Podemos. Él les dijo: Mi cáliz, sí, lo beberéis, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el darlo, sino para quienes estuviere preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enfadaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo: Los jefes de los pueblos, como sabéis, les hacen sentir su dominación, y los grandes su poder. No será así entre vosotros, sino al contrario. Entre vosotros el que quiera ser grande, se hará él servidor vuestro, y el que quiera ser el primero de vosotros, ha de hacerse vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre vino, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Curación de 2 ciegos. Cuando salieron de Jericó, le siguió una gran muchedumbre, y he ahí que 2 ciegos sentados junto al camino, oyendo que Jesús pasaba, se pusieron a gritar, diciendo: Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David. La gente les reprendía para que callasen, pero ellos gritaban más, diciendo: Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David. Entonces Jesús, parándose, los llamó y dijo: ¿Qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que se abran nuestros ojos. Y Jesús, teniendo compasión de ellos, les tocó los ojos, y al punto recobraron la vista y le siguieron. Este es Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 19 y 20.